Aquella noche, nadie quiso mirar a los ojos a nadie. Ni los vecinos, ni el cura, ni el alcalde, ni siquiera los niños. Porque en el pequeño pueblo de Saint-Valère, perdido entre bosques húmedos y carreteras embarradas del norte de Francia, todos sabían exactamente lo que había ocurrido. Y todos decidieron mentir. Lo más perturbador no fue el crimen, fue el silencio. Todo empezó el 11 de noviembre de 1931. El frío había llegado antes de tiempo y el pueblo entero parecía cubierto por una neblina espesa que olía a humo húmedo y leña vieja. Saint-Valère apenas tenía 500 habitantes. Un sitio donde todos conocían la vida de todos. Donde las cortinas se movían cuando alguien caminaba por la calle. Donde cualquier secreto duraba menos de una hora. Pero hubo uno que sobrevivió décadas. A las 9:15 de la noche, una mujer llamada Elise Moreau salió de la panadería central cargando una pequeña caja envuelta en papel marrón. Algunas dijeron que era un pastel, otros afirmaron que llevaba documentos. Nunca quedó claro. Lo único seguro es que jamás volvió a aparecer con vida. Elise tenía 34 años, viuda, inteligente, demasiado inteligente para un pueblo como aquel. Muchos la describían como elegante, otros directamente decían que daba miedo. Caminaba sola por las noches, leía periódicos de París y había rechazado a varios hombres influyentes del pueblo. Eso la convirtió en un problema, porque en lugares pequeños, la gente no perdona a quien no encaja. Aquella noche, varias personas aseguraron haberla visto regresar a casa. El carnicero juró que pasó frente a su tienda. El farmacéutico dijo haber escuchado sus tacones en la calle principal. Una anciana afirmó verla entrar en la plaza bajo la lluvia. El problema era imposible. Cada testigo daba una hora diferente y todas se contradecían. A medianoche comenzó el caos. El perro del herrero apareció cubierto de barro y sangre cerca del río. Poco después, un grupo de hombres encontró el abrigo de Elise atrapado entre unas ramas. La policía local inició una búsqueda improvisada con faroles y escopetas. A las 3 de la madrugada, encontraron el cuerpo. Estaba junto al antiguo molino, boca arriba, con los ojos abiertos, y algo extraño entre las manos. Cabello humano, mucho cabello humano. El informe oficial habló de asesinato brutal, golpes en el rostro, señales de arrastre. Pero hubo un detalle que jamás apareció en los periódicos: la expresión de Elise. El agente Marcel Dufour escribiría años después que jamás había visto una cara tan aterrorizada, como si hubiera muerto viendo algo imposible. Y entonces empezaron las mentiras. La policía interrogó a todo el pueblo durante las siguientes 48 horas. Lo que encontraron no fue una investigación normal, fue un muro. Todos parecían ocultar algo. El carnicero cambió su versión 3 veces. El cura aseguró haber estado rezando solo, pero varios vecinos dijeron haberlo visto corriendo bajo la lluvia cerca del molino. El alcalde declaró que dormía en casa, aunque una camarera juró que estaba bebiendo coñac en el salón privado del Hotel Lafayette. Incluso los niños mentían. Uno decía haber escuchado gritos. Otro aseguraba que aquella noche no hubo ningún ruido. Otro afirmaba haber visto hombres cargando algo pesado hacia el bosque. La policía comenzó a sospechar de una conspiración colectiva. Y cuanto más investigaban, peor se volvía todo. Porque todos compartían un mismo miedo. No querían hablar de lo que ocurrió en la mansión Beaumont. La familia Beaumont dominaba Saint-Valère desde hacía generaciones. Ricos, influyentes, dueños de media región. La enorme mansión permanecía iluminada incluso de madrugada, y se rumoreaba que allí ocurrían cosas extrañas. Fiestas privadas, reuniones secretas, mujeres entrando y saliendo llorando. Pero nadie hablaba demasiado, porque los Beaumont podían destruirte la vida. Y Elise Moreau llevaba semanas amenazando con revelar algo. Una amiga cercana declaró que Elise había descubierto algo monstruoso relacionado con personas importantes del pueblo. Nadie supo exactamente qué era, hasta que apareció una carta. 3 días después del asesinato, alguien deslizó un sobre bajo la puerta de la comisaría. Dentro solo había una frase escrita a mano. Todos estuvieron allí. Nada más, sin firma, sin explicación. La tensión explotó. La policía comenzó a revisar coartadas y encontró algo aterrador. Más de 40 personas mentían sobre sus movimientos aquella noche. 40. En un pueblo de apenas 500 habitantes. Era imposible.
por qué tantas personas ocultaban dónde estaban. Entonces apareció el nombre de Lucien Beaumont, el hijo menor de la familia, 27 años, violento, impulsivo, obsesionado con Elise desde hacía meses. Varias personas lo habían visto siguiéndola por las calles. Una camarera afirmó que Lucien estaba completamente borracho aquella noche y que gritó algo perturbador antes de abandonar el hotel. Ella nos va a destruir. Pero cuando la policía intentó interrogarlo, desapareció. Literalmente. Los Beaumont afirmaron que había viajado a Bélgica por negocios. Sin embargo, nadie encontró registros del viaje. Ningún tren, ningún hotel, nada. Era como si se hubiera evaporado. Y entonces ocurrió algo todavía peor. El agente Marcel Dufour empezó a recibir amenazas. Primero cartas, después llamadas nocturnas. Luego encontró un animal muerto frente a su casa. Aún así siguió investigando. Y descubrió algo que cambiaría completamente el caso. La noche del asesinato, hubo una reunión privada en la mansión Beaumont. Una cena, con varias figuras importantes del pueblo. El alcalde, el cura, el médico, 2 empresarios y Elise Moreau. Pero oficialmente, esa cena jamás existió. Todos los asistentes lo negaban. Incluso los sirvientes mentían. Dufour entendió entonces que el crimen no había sido cometido por una sola persona. El pueblo entero estaba encubriendo algo. Según sus notas personales, Elise acudió aquella noche porque pretendía denunciar públicamente a Lucien Beaumont. Al parecer, había descubierto una red de abusos, chantajes y corrupción vinculada a la familia. Y alguien decidió detenerla antes, para siempre. La teoría más aceptada era simple. La discusión se salió de control. Lucien perdió la cabeza y Elise murió accidentalmente durante el enfrentamiento. Pero había un problema enorme. Las heridas del cuerpo no coincidían con una pelea improvisada. Parecían producto de una agresión salvaje, como si varias personas hubieran participado. La situación empezó a pudrirse rápidamente. Los periódicos nacionales comenzaron a hablar del pueblo de los mentirosos. Saint-Valère pasó de ser un rincón olvidado a convertirse en símbolo de corrupción y silencio colectivo. Pero justo cuando parecía que todo iba a explotar, el caso murió. De repente, sin explicación. El expediente desapareció de París. La investigación fue cerrada. Y Marcel Dufour fue trasladado. Años después confesó algo aterrador a un periodista. No pude resolver el caso porque todos eran culpables. El periodista creyó que exageraba, hasta que visitó Saint-Valère. Y notó algo extraño inmediatamente. El pueblo seguía actuando igual. Nadie hablaba del tema. Las conversaciones se detenían cuando alguien mencionaba a Elise. Los ancianos evitaban mirar a la cámara. Y la mansión Beaumont seguía allí. Vacía. Oscura. Intacta. Como si el tiempo se hubiera detenido aquella noche. Pero lo más inquietante ocurrió durante la última entrevista. Una mujer anciana aceptó hablar con el periodista bajo una condición: que jamás dijera su nombre. Según ella, el asesinato de Elise no fue el verdadero horror. Lo verdaderamente horrible ocurrió después. Afirmó que el cuerpo no apareció solo. Durante unos minutos, varias personas del pueblo estuvieron allí alrededor del cadáver, mirándolo, sin hacer nada. Nadie ayudó. Nadie llamó a emergencias. Nadie intentó salvarla, porque todos tenían miedo de lo que Elise podía revelar. Y entonces alguien tomó la decisión: mentir, todos juntos. La mujer aseguró que el pacto nació junto al molino esa misma madrugada. Uno tras otro comenzaron a inventar historias, horarios falsos, versiones contradictorias, recuerdos manipulados. El objetivo no era proteger al asesino, era proteger al pueblo entero. Porque si la verdad salía a la luz, Saint-Valère desaparecería para siempre. El periodista intentó publicar aquella confesión. Nunca pudo hacerlo. Murió en un accidente de tráfico 2 semanas después. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Porque Saint-Valère existe, el molino existe, y el asesinato también. Pero muchos documentos relacionados con el caso desaparecieron misteriosamente durante la Segunda Guerra Mundial. Las fotografías originales nunca aparecieron. Las declaraciones fueron destruidas.
Y la mansión Beaumont terminó abandonada tras la desaparición completa de la familia en los años 50. Algunos creen que Lucien Beaumont escapó. Otros piensan que jamás salió del pueblo. Pero hay una teoría mucho más perturbadora. Hay quienes creen que el asesino nunca fue identificado porque no hubo un solo asesino, porque aquella noche todos participaron de alguna manera, con una mentira, con silencio, con miedo, o simplemente mirando hacia otro lado mientras una mujer moría sola bajo la lluvia. Y quizá eso sea lo más aterrador de toda esta historia. No el crimen, no el cadáver, no la sangre junto al molino, sino entender que un pueblo entero puede decidir ocultar la verdad si el miedo es lo suficientemente grande. Y que tal vez, incluso ahora, todavía haya lugares donde todos sonríen durante el día, mientras siguen mintiendo sobre lo que ocurrió aquella noche.